En el video anterior te había anticipado que íbamos a hablar de los dieléctricos. El dieléctrico es un tipo de material. Este tiene una propiedad muy parecida a lo que es el aislante, pero además se le suma una cosa, que sus moléculas se pueden considerar polares. Esto quiere decir que se pueden pensar como dipolos eléctricos, que sería el caso de estos dos globos. Vamos a tener una parte negativa y otra parte positiva en la misma molécula. En el material en sí, estos dipolos están ordenados de forma aleatoria. Cuando se les induce un campo eléctrico, lo que pasa es que se reordenan todos en la misma dirección. Entonces, ¿cuál es la ventaja para utilizar esto en un capacitor? Lo que sucede es lo siguiente. Por un lado, el dieléctrico suele ser un material sólido, lo cual permite facilitar la construcción del capacitor para mantener más fácilmente una distancia pequeña entre las dos placas. Además, por este hecho de que al ponerlo en un campo eléctrico se reordenan los dipolos, vamos a encontrar que la constante de nuestro nuevo capacitor va a ser más grande que la anterior, y esto va a ser proporcional, con lo cual la nueva capacitancia va a ser una constante por la capacitancia anterior. Veamos esto en el pizarrón para que quede completamente claro. Entonces bien, como te decía, vamos a tener nuestro material dieléctrico y nuestro capacitor. El capacitor lo vamos a cargar con cierta carga Q, lo cual va a producir un campo E0 y que además produce una diferencia de potencial B0. Por otro lado, como puedes ver acá, nuestros dipolos van a estar desordenados y cuando lo metamos adentro del capacitor vamos a tener una situación 2. Pasamos de una situación 1 a una situación 2, en donde la carga va a ser la misma en ambas placas, pero lo que va a haber pasado es que los dipolos del material dieléctrico se va a ver alineado con el campo eléctrico, como se ve acá en la figura. Fíjate que adentro del material nuestra carga neta es 0. Este más se va a anular con este menos, este más con este menos, este más con este menos. Al mismo tiempo también este menos con los más de los extremos. Pero fíjate que este lado de la placa lo que está viendo también son estas cargas negativas y este lado de la placa negativo va a haber cargas positivas. Con lo cual podríamos decir que esta va a ser como mi nueva placa del capacitor y esta va a ser la otra placa. Y si te fijas, lo que sucede es que la cantidad de carga positiva que estoy viendo acá es un poco menor, porque se está anulando con esta parte del dieléctrico. Lo que sucede en ese caso es que el campo eléctrico se ve disminuido, ya que la carga neta en cada placa se ve disminuida. Debido a que el campo eléctrico y también el potencial varían linealmente con el valor de la carga, entonces, de la misma manera va a variar desde un caso 1 a un caso 2. El campo eléctrico en el caso 1 va a ser proporcional al campo eléctrico en el caso 2, con lo cual va a ser K veces E. Esto también, por consiguiente, nos va a decir que la diferencia de potencial inicial va a ser igual a K veces la diferencia de potencial final. Como yo en una situación 1 y en una situación 2 no cargué de más ni descargué el capacitor, la carga habíamos dicho que era la misma, entonces Q0 va a ser igual a Q. Y esto me va a dar, utilizando la ecuación de la capacitancia, que C0 por B0 es igual a C por B. Es decir, que la capacitancia es igual a Q sobre B, con lo cual Q va a ser C por B. Poniendo esto y despejando B0 sobre B, lo que obtengo es que esto es igual a C sobre C0. Y de esta ecuación yo sé que B0 sobre B es igual a K. Con lo cual obtengo que mi nueva capacitancia va a ser K veces la capacitancia que tenía anteriormente. Mi capacitancia aumentó, ya que K, al poner un dieléctrico, tiene un valor mayor a 1. Veamos esto en un ejemplo. Este problema me dice lo siguiente. Tengo un capacitor en vacío conectado a una pila que lo voy a representar de esta manera. Esta es la forma de representar las fuentes. Este va a ser el lado positivo y este el lado negativo de la fuente. Y lo que me dice es que cargo el capacitor, luego le pongo un dieléctrico sin desconectarlo de la pila y el dieléctrico tiene una constante dieléctrica de 2. Fíjate que el hecho de que nunca hayamos desconectado la batería significa que la diferencia de potencial entre A y B siempre va a ser la misma, con lo cual B a B1 va a ser lo mismo que B a B2. Lo que nos pide para este ejercicio es calcular la relación entre las energías cuando pongo el dieléctrico sobre cuando no lo tengo. Fíjate además que ya no es el caso que teníamos antes, ya que antes la diferencia de potencial disminuía y en este caso se va a mantener constante. Lo que va a aumentar es el valor de la carga. Entonces, veamos cómo se ve esto en la capacitancia. Como las diferencias de potenciales son las mismas, si yo reemplazo en la ecuación de la capacitancia, lo que voy a encontrar es que la diferencia de potencial 1, que sería Q1 sobre C1, va a ser igual a Q2 sobre C2, que es la diferencia de tensión en el punto 2. Fíjate que si yo paso C2 para allá y Q1 dividiendo, lo que me queda es
C2 sobre C1 es igual a Q2 sobre Q1. Y C2 sobre C1, o sea, la capacidad con el dieléctrico sobre la capacidad sin el dieléctrico, es igual a K. Con lo cual, Q2 es igual a K veces Q1. Borremos esto para plantear las energías. Bien, entonces habíamos llegado a que Q2 es K veces Q1 y energía 2 sobre energía 1 va a ser, la energía almacenada en 2 va a ser 1/2 de Q2 por V2 sobre 1/2 Q1 por V1. Fíjate que 1/2 se simplifica con 1/2. Como las diferencias de potenciales son las mismas, entonces el potencial 2 con el potencial 1 se simplifican. Y lo que podemos hacer es reemplazar Q2 por K veces Q1. De esa manera nos va a quedar K veces Q1 sobre Q1. Q1 se simplifica con Q1. Y lo que encontramos es que el resultado de la relación de las energías es E2 sobre E1 es igual a K, que es igual a 2. Fíjate que al mantener la diferencia de potencial constante debido a la pila, lo que encontramos es que en el capacitor vamos a poder almacenar el doble de energía de lo que almacenábamos sin el dieléctrico, lo cual resulta una de las ventajas del dieléctrico. Entonces bien, ya estás listo para calcular capacitores con dieléctrico. En el próximo video vamos a hablar de qué pasa cuando los capacitores los conectamos en un circuito de distinta manera, ya sea una conexión que se llama en serie y otra conexión que se llama en paralelo. Y vamos a ver cómo resolver dichos circuitos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!